Y a quien saludamos hasta ahora, ministra Kadamani, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Buen día a ti y a toda la audiencia. Ministra, la llamamos porque en el evento en donde se dio el discurso del presidente Gustavo Petro previo a su viaje a Panamá y previo a su visita a Washington, pues había un evento importante sobre el San Juan de Dios, pero como el presidente dijo de todo, la gente analizó lo del discurso, el machismo, etcétera, etcétera, pero poco se habló de lo que realmente estaba pasando en el San Juan de Dios. Así que me parecía importante llamarla y preguntarle, bueno, en ese sitio donde se dio el discurso del mandatario, que ya discutimos mucho, ¿qué era lo que se estaba anunciando? Y bueno, gracias por el espacio, porque justamente creo que eso es lo que deberíamos estar enunciando y comunicándole a la gente, que lo que importa realmente de todo lo que sucedió hace 2 días, ayer, fue que logramos por fin, después de muchos años y después de una vida entera dedicada a la recuperación del San Juan por parte del presidente, fue un convenio entre el Estado Nacional y las entidades locales, en este caso el distrito, para poder cooperar y operar conjuntamente el San Juan. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la nación y el distrito se van a llegar a acuerdos en esos comités operativos del plan médico arquitectónico, lo que quiere decir qué va a suceder en cada uno de los pabellones de los edificios, qué servicios se van a presentar y por supuesto que se nos va a permitir ingresar con mayor facilidad a realizar las obras que ya están andando desde hace 3 años y a cumplir con los avances necesarios para entregar un complejo de mediana y alta complejidad. Ministra, ya vamos a seguir hablando del San Juan de Dios. Esta pregunta que le voy a hacer, pues de pronto usted me dirá, pues yo al presidente no le puedo decir absolutamente nada, pero ¿logró hablar usted con el presidente después de ese discurso que muchos catalogaron como pues salido de los cabellos? Él ya después en Panamá moderó un poco lo que dijo ahí en el San Juan de Dios, pero ¿logró hablar usted con él y decirle esto que me está diciendo de, oiga, lo importante era lo del San Juan de Dios, no que nos pusiéramos a discutir lo que dijo el presidente Gustavo Petro? No, pudieron hablar después de que él se bajó de esa tarima que ahora veíamos en pantalla y que generó pues tanta controversia. No, Camila, yo no he conversado con él y en todo caso creo que para todos los colombianos y las colombianas es claro que el presidente ha dedicado más de la mitad de su vida en esta causa, en recuperar el hospital. Nosotros antes de este eventualidad, tuvimos alrededor de 2 reuniones directas con el alcalde Luis Fernando Galán en la Casa de Nariño, extendidas, donde se conversó junto con el presidente de todos los acuerdos que teníamos que hacer para poder llegar a este día. E incluso los equipos técnicos llevamos más de 2 años trabajando, negociando, formulando los convenios y llegando a estos acuerdos que nos permitieron estar en este espacio. Entonces creo que no es mi competencia tampoco hacerme referencia a las palabras del presidente, sino más bien pues resaltar el trabajo que se ha hecho por parte de las dos. Ministra, una de las cosas que ha sucedido a lo largo de la historia en el caso del San Juan de Dios es que el presidente Gustavo Petro, cuando era alcalde, pues ha tomado decisiones que han ido en contra de otras administraciones. La nación se ha enfrentado también a la alcaldía de Bogotá porque no están de acuerdo con lo que se debe hacer en el San Juan de Dios. El alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro han tenido muchas diferencias. Pero en el caso del San Juan de Dios, sí están de acuerdo en el proyecto que se debe seguir en ese hospital, que cuesta un dineral, que nos ha costado ya mucha plata por esos ires y venires de lo que se debe hacer con ese edificio, pero en esto sí están de acuerdo y ya hay un plan claro para el San Juan de Dios en el tema de la construcción, lo de los españoles que nos demandaron y bueno, todo ese lío que hay alrededor del edificio. Mire, hay 2 voluntades claras de ambos mandatarios por recuperar el complejo hospitalario San Juan de Dios y el materno infantil. Y ese fue el punto de partida desde hace 2 años para comenzar a trabajar en esos acuerdos que usted menciona. Por eso el convenio de hace 2 días era tan importante, porque en esos comités operativos con el plan médico arquitectónico es que se va a definir cuáles van a ser los usos y no va a ser a discreción o capricho de los gobernantes, sino a partir de los estudios y diseños que se generen también de la Torre Central y del resto de edificios que están todavía en estudios. Ese órgano participativo de decisión colectiva es el que va a empezar a determinar cuáles van a ser los usos. Por supuesto, ya hay una cantidad de avances enormes. Recordemos que hace 2 años sacamos 13 licitaciones, que este año firmamos actas de inicio y que hay en este momento 13 pabellones en obra.
en el San Juan de Dios, con sus recursos asignados y garantizados. Este año esperamos estar entregando alrededor de 5 o 6 edificios y ojalá los próximos 3 años, mes tras mes, podamos ver avances del complejo y sin duda este va a ser un avance compartido entre la nación y el distrito y eso es lo que hemos logrado, un poco dos voluntades que a partir del arte del diálogo, digo yo, hemos logrado prevalecer el beneficio de la ciudad. Ministra, pero entonces explíqueme una cosa, yo no lo tengo tan claro en la cabeza, hemos hablado de ese asunto del San Juan de Dios, ¿cuánto va a costar esto? Porque lo que sí sabemos es que dentro del San Juan de Dios estuvo Enrique Peñalosa, estuvo Claudia López, estuvo ahora la administración de Carlos Fernando Galán, estuvo Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, en las diferentes administraciones se han tomado decisiones frente a lo que se debe hacer con el edificio. Y eso ha generado que se hicieran contratos, una empresa que se le contrató pero después no va a poder desarrollar el contrato que licitó. Y entonces usted dice, ahora están dos voluntades dispuestas a que esto salga adelante. Este proyecto que va a salir adelante, que era el objeto de la reunión en donde se dio ese discurso que opacó todo lo del San Juan de Dios, ¿cuánto nos va a costar? O sea, ¿cuál es el presupuesto para este proyecto? Sí, bueno, Camila, da usted en el punto porque justamente lo que hemos logrado es que dos mandatarios se pongan de acuerdo sobre todo en el modelo de operación, porque en las alcaldías anteriores lo que sucedió, para no hablar con nombres, es que se tenía una visión también un poco privatizante al entregarle un hospital público a una concesión que luego podría operar y que luego podría entonces entrar a hacer las intervenciones a consideración de los privados. En este caso, lo que tenemos claro es que es un hospital absolutamente público y que va a estar operado por ambas entidades en compañía de distintas universidades públicas, porque en su comienzo entraba solo la Universidad Nacional y se ha hablado de poderle dar también espacio a nuevos programas académicos que incluso pueden estar apareciendo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y cómo entonces invitan a estas otras universidades a que hagan parte del funcionamiento y de los servicios del hospital. Entonces es una visión de una política que también se entrega al servicio público y que por supuesto todo su complejo y todo su patrimonio, que esto poco se ha dicho, va a ser un espacio abierto y público. Vamos a tratar de evitar en los diseños y en las construcciones los cerramientos, porque realmente lo que queremos es que no solo sea un impacto en el hospital, sino que tenga una reverberancia en los barrios cercanos. Y creo que esto le va a beneficiar enormemente al centro. En cuanto al valor, nosotros desde el Ministerio, en financiación, cofinanciación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, hemos invertido hasta el día de hoy 338.000 millones de pesos en la recuperación de los 13 pabellones. El año pasado entregamos el de mantenimiento, el que cuenta con más avances es el materno infantil y como ustedes han debido escuchar en el Consejo de Ministros, ya están las vigencias futuras por 1.6 billones de pesos para garantizar más que nada la restauración de nuestro bien de interés nacional que ha sido la Torre Central y el ala de urgencias del complejo. Ministra Cadamani, de esas 24 edificaciones pues están en la mira para hacer todos estos trabajos, ¿cómo se van a otorgar, cómo va a ser y cómo se ha ido haciendo todo lo que son obras de urbanismo, de espacio público, es decir, todo lo que se puede cambiar y de restauración, cómo va a ser eso? ¿Esas licitaciones va a ser por licitaciones, va a ser por asignación? ¿Cómo se ha hecho hasta ahora y cómo se va a seguir haciendo? Bueno, les cuento que nosotros por el momento estamos concentrados en recuperar los 24 edificios que van a comprender el complejo completo. Ya luego entonces, a partir de esas recuperaciones, lo que hemos estado haciendo es que en estudios y diseños in-house y en compañía de la NIM hemos propuesto unos proyectos de urbanización que van a depender básicamente de lo que nos arroje el estudio de diseño de la Torre Central. Y supongo que eventualmente, por supuesto, siempre ha sido nuestra política, saldrá a licitación o se contratará directamente con la NIM para que ellos puedan avanzar en el proceso. Pero como les menciono, nuestro valor principal será entregar un espacio totalmente público.
Pues ministra, la felicito de verdad, porque yo sí creo que esta es una labor importante y una labor también de generar consensos entre las partes, entre la administración de Bogotá y el gobierno nacional de lo que debe pasar con el San Juan de Dios, que sin duda es una de las joyas arquitectónicas que tenemos nosotros en la capital. Mil gracias por habernos atendido, mucha suerte con este proyecto, que sí, pues qué tristeza que el presidente, que lo ha abanderado durante tantos años, porque yo creo que eso se lo reconoce el país entero, pues el día del evento no haya estado hablando del San Juan de Dios, sino de otras cosas que distrajeron a la opinión pública. Mil gracias y mucha suerte. A ustedes, Camila, muchísimas gracias y que ojalá toda la ciudadanía se entere y sepa que va a tener uno de los hospitales de más alta calidad, de alta complejidad en el centro de Bogotá. Yo estaba aquí revisando, Camila, el evento del San Juan Vive, que nos estaba contando la ministra, pues que era el anuncio de este acuerdo entre la nación. Ella hace todo el esfuerzo, uno de ministra, organizándolo el San Juan de Dios, su gran evento, no, de verdad le digo. No, y que se esto lo en serio ha tiran sido, con el Camila, discurso. una obsesión casi del presidente Gustavo Petro durante mucho tiempo y finalmente pues se llega a este acuerdo entre la nación y el distrito. Sí. Entonces me metí a ver aquí porque hemos hablado mucho de algunos extractos del discurso del presidente Gustavo Petro, como lo que causó la indignación de la iglesia de Jesús y María Magdalena y demás, pero estaba viendo yo aquí, Camila, ¿usted sabe cuánto habló el presidente? ¿Cuánto? 2 horas 57 minutos. ¿Qué? Tanto así que cuando usted se mete a la página de la presidencia en YouTube está parte 1 y parte 2. La parte 1 dura 58 minutos y la parte 2, 1 hora y 55 minutos. No le puedo creer. Entonces el presidente dijo una cantidad de cosas que ni nos enteramos porque oírlo 3 horas. No, 3 horas. Yo no sabía, honestamente, que había hablado 3 horas. Oiga, y entonces pongamos el video a nuestros compañeros del canal de YouTube para mostrarle a los oyentes en el video donde se ve la transmisión del presidente Gustavo Petro dando el discurso. Ahí se ve a la ministra en una esquinita parada porque seguramente ella hizo la presentación en el atril, dijo, bueno, va a hablar el presidente Gustavo Petro, ya hizo la presentación de lo del San Juan de Dios. O sea que la ministra con la que acabamos de hablar tuvo que estar 3 horas parada. No, es que 3 horas parada es una vaina muy jodida, ya Lucas. Reviso en la transmisión, pero efectivamente, ella arrancó hablando, Camila, póngale que estoy viendo aquí abuelo pájaro, pero que habló 3 minutos, después sigue el alcalde Galán, que habló otros 3, 5 minutos, después sigue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que también habló unos 5, 10 minutos, igual que el alcalde Galán, y luego arranca el presidente Gustavo Petro, Camila, que habló en serio 2 horas y 57 minutos. Ya estoy viendo aquí en la transmisión, porque efectivamente... No, o sea, en algún punto se tuvo que haber sentado la ministra, pero yo no era consciente que había hablado 3 horas. Sí, pero es que 3 horas uno de pie. Alguna vez yo hablé con una amiga que trabajaba en un almacén y me dijo, mire, uno no se da cuenta de lo que significa ser vendedor en un almacén y es estar parado 8 horas. Claro. O sea, eso es muy duro. Imagínese esta señora 3 horas parada, Óscar, oyendo el discurso del presidente Gustavo Petro, que si duró 3 horas, hay seguramente muchas cosas que mencionó que no hemos analizado. Camila, solo hay que verle la cara al alcalde Galán. Es que hay inclusive por ahí un video que el alcalde Galán, escuchando a Petro, al presidente Petro, 3 horas, la cara le cambiaba constantemente porque además hizo alusión personal al doctor Galán sobre su hermano y sobre su papá. Digo, en 3 horas uno habla de todo. Pero el presidente, a propósito de por qué desaprovechó la oportunidad de saltar lo que ha hecho en el San Juan de Dios, es que está en campaña. Entonces el presidente está en campaña electoral y no desaprovecha ningún espacio para hacer campaña electoral. Y toca esos temas que él cree que le van a ayudar en el tema electoral ahora en marzo y en mayo. Entonces yo sí creo que coincido con usted plenamente, Camila, desaprovechó una muy buena oportunidad para hacer una exaltación de una obra que ha sido su compromiso de vida desde que inició la vida pública, de tal manera que, bueno, pobre la ministra y pobre los que tuvieron que aguantarse 3 horas al presidente diciendo cualquier cantidad de cosas. Pero ya que usted habla de Galán, de Carlos Fernando, el alcalde, es que también dentro del discurso David le dijo al alcalde que su hermano debería sentir vergüenza de lo que respondió en el debate de nuestros colegas de RCN de la gran consulta. Sí, Camila, pues en medio de todo esto, de todo este gran discurso, de las 3 horas, pues le mandó un mensaje a su hermano, al señor Juan Manuel Galán. En el más reciente debate, pues el candidato dijo pues que no consideraba esto un genocidio. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro al alcalde Carlos Fernando Galán. A ver. Dale a su hermano. Un Galán no puede estar de acuerdo con un genocidio y no reconocerlo. Eso no puede ser, porque al morir asesinado Galán padre aquí cerca, no estaba el Hospital San Juan de Dios.
Lo llevaron a Suacha No, y se perdió la el cara tiempo. del no alcalde sé. Carlos Fernando Galán, que además ha dicho, Pero no David, no que se su hermano no debería estar haciendo política ahorita, que no debería ser precandidato presidencial precisamente porque él es alcalde de Bogotá. Eso lo dijo el alcalde en una entrevista a la revista Cambio. Y entonces ahora el presidente le dice, dígale a su hermano que no apoye el genocidio en Gaza, porque cuando les preguntaron en el debate si consideraban que lo que había pasado en la Franja de Gaza era un genocidio o no, los únicos que respondieron que sí fueron Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. De resto, todos dijeron que no. Y desde ahí esa imagen está circulando en redes sociales. Cuando todos dicen que no, levantan el tablero y pues ahí estaba el candidato, el alcalde Carlos Fernando Galán, pues ahí le hacen alusión a la respuesta que dijo su hermano Juan Manuel Galán. Pero mire que también me están diciendo para el tema de la longitud y de lo que se extendió el presidente Gustavo Petro en el discurso, que ese día hubo otro evento claro, al que asistió el presidente Gustavo Petro en el que habló una hora y media. Claro que sí, de ahí salió Camila, después de hablar 3 horas en el San Juan de Dios, salió a la Casa de Nariño, donde nuevamente volvió a decir, pues reiteró varias de las cosas que ya había dicho más temprano, como por ejemplo lo de que Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Ahí lo volvió a decir. Bueno, pero ese día habló un montón, Ana Cristina, gran capacidad oratoria del presidente. Sí, a ver, es un gran orador, pero pues Camila, es que 3 horas, un discurso de 3 horas no lo aguanta nadie. Y yo creo, ¿sabe qué? Yo creo que más que Gustavo Petro le gusta que lo oigan, a él le gusta es oírse a sí mismo, porque la franja de atención de una persona, y puede ser una persona que aguante y que tenga muy buena atención, pero una franja de atención de 3 horas no la tiene nadie. Después usted nos dice Lucas que hubo otro discurso de 1 hora, es decir, le encanta es oírse a sí mismo, pero yo le quiero comentar, Camila, algo sobre esto que le dijo a Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, sobre su hermano y Gaza. Yo creo que muchos estamos de acuerdo en que en Gaza se está cometiendo un genocidio, pero ese espacio, el hecho de quitarle la luz a lo que estaba pasando en ese espacio, hay que distinguir qué es lo público y lo privado. O sea, en ese momento él podía decírselo al alcalde, se lo podía decir al final, oiga, su hermano está equivocado, conversemos esto con su hermano, pero en ese momento la luz, es muy desafortunado que nosotros estemos hablando de ese discurso y no de lo que está pasando tan importante en el Hospital San Juan de Dios, porque es precisamente por las palabras infortunadas del presidente, que lo que hicieron fue hablar de 1000 cosas y no de lo que verdaderamente debió hablar, que era de esa gran pues digamos una gran conversación, porque es que además son dos administraciones que han chocado y que estaban poniéndose de acuerdo en algo para una inversión tan importante para la ciudad. Y un ejemplo para el país, que estuvieran los dos ahí haciendo esa presentación del San Juan de Dios. O sea, era un evento de una oportunidad enorme para el mandatario. De un simbolismo. Claro, y de decir, mire, sí podemos sentarnos en medio de la diferencia, y se desaprovechó totalmente. Pero ya que usted menciona lo del alcalde, me está escribiendo un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y me dice, Camila, pero es que tampoco se les puede olvidar el disparate del presidente Gustavo Petro cuando le dice al alcalde Carlos Fernando Galán que su papá, que murió cerca y que no había San Juan de Dios y que se perdió tiempo llevándolo a Suacha. Entonces imagínese también revictimizando otra vez al alcalde, que hijo de Carlos Galán, diciendo, claro, si el San Juan de Dios hubiera existido, de pronto su papá estaría vivo y no con el tiempo llevándolo a Suacha. Imagínese la locura. Sí, no, es el desvío total del discurso, y esto pasa por no preparar el discurso. Porque un discurso preparado es acotado, un discurso preparado, cuando alguien tiene, y aquí le estoy hablando a las personas que le preparan los discursos al presidente Petro, porque yo creo que debe haber unas líneas básicas, lo que pasa es que él toma, digamos, múltiples caminos, pero que esas personas le digan, porque ahí es una cosa de que lo atiendan, porque ya nadie le está poniendo atención. La verdad es que pasó de ser un gran orador a un hablador de carreta, porque ya no le están parando bolas. O sea, solamente estamos hablando de las tonterías que habla y no de las cosas importantes que debió haber dicho, y que si fuera un gran orador se hubiera concentrado en decirlas. Todo lo que es abundante pierde valor, y usted coge ese principio, Ana Cristina, para cualquier cosa de la vida. Las cosas que a usted le gustan, lo que es valioso en la vida, si es demasiado abundante, si todo el tiempo hay, pierde valor,
cuando las cosas son... O sea, usted le está diciendo al presidente y sus discursos, hágase desear, como decían las abuelas, Pues, porque no, literal, haga desear el discurso, porque si ya habla 3 horas, pues Porque ya es la que gente no lo va a querer por oír. más buen orador que alguien sea político, sea artista, lo que sea, si habla 4 horas todos los días, escribe 40 términos todos los días, pasa de ser algo especial a hacer paisaje, piensa en cualquier cosa de la vida, las joyas, Camila, el dinero, la comida, cuando todo el tiempo está ahí, lo que es demasiado abundante pierde valor. Mire Pero es que tampoco Oscar, es tan buen. Perdóneme, No, lo interrumpo. En el caso del presidente dando esos discursos tan largos, acuérdese que Hugo Chávez daba esos discursos tan largos también. Pero Hugo Chávez quería imitar, y yo creo que todos los líderes de izquierda latinoamericanos han tenido como esa nostalgia de imitar a Fidel Castro, que era el que daba los discursos más largos, porque Fidel Castro allá en la Plaza de la Revolución, Oscar, hablaba 8 horas. Lo de Fidel Castro es impresionante, unos discursos maratónicos, pero lograba mantener la atención. Es que la diferencia entre el buen orador y pero un segundo, yo discrepo de que Petro sea un buen orador. Es que carece de método, carece de rigor, carece de disciplina. Entonces yo no sé cómo puede ser buen orador. Hilando ideas por un lado y el otro. El tema de Fidel, Camila, el tema de Fidel es que Fidel Castro lograba entender a la atención de las personas, inclusive en el discurso famoso de la ONU en Naciones Unidas, logró cautivar a la audiencia. Era un buen orador, pero Petro me da mucha pena, pero no es un buen orador. Es decir, al margen del fondo. Lograr esa conexión con el público, con la gente, despertar cierta fibra, emoción. Es disperso, es que usted no puede hablar en un solo discurso, Sebastián, perdóneme, usted no puede hablar en un solo discurso de Galán, de la sexualidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede meter en un solo discurso que no está todo mal. lo que... Si usted hace eso en un foro académico, su profesor o su maestro de tesis le va a decir lo que usted está diciendo y está muy bien, pero en política, que al final la política es mucho emoción, es de piel, es de conectar con alguien, oiga, yo lo represento, oiga, yo lo defiendo, en eso, al margen de las ideas, Gustavo Petro es brillante. Y pero eso no lo hace buen orador. Eso no lo hace buen orador. Sí, al final, el buen orador no siempre se trata, que es triste, pero en tener la razón, sino es también en un tema de saber conectar. Y el político tiene que conectar, si no está muerto. Yo he escuchado discursos de Galán, de Luis Carlos Galán, discursos de grandes oradores que ha habido en Colombia, y uno dice, es Gaitán, era un gran orador, pero Gustavo Petro no es un gran orador, me da mucha pena, pero no tiene la disciplina del buen orador, carece del rigor del buen orador. Usted se imagina, usted comienza a desglosar un discurso del presidente Petro y usted va a encontrar la cantidad de inconsistencias, de mentiras que hay en ese discurso. Entonces, ¿cómo va a ser un buen orador una persona que carece de toda esa cantidad de requisitos que debe reunir un buen orador? Mire, no. Como decimos, habló 3 horas, casi 3 horas, pero quizá lo que más controversia generó de todo lo que dijo fue cómo se refiere y esa obsesión constante que tiene el presidente Gustavo Petro con su vida sexual, con las mujeres, con lo que van a recordar las mujeres de su desempeño sexual en los encuentros íntimos, porque no es la primera vez, él hace referencia a eso de forma casi que constante. Por eso vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre la política exterior feminista en Colombia, porque eso como que contradice un poco y es paradójico que el presidente tenga estos discursos mientras en la Cancillería y en el gobierno pues haya todo un plan de tener una diplomacia que tenga en cuenta la política exterior feminista, y vamos a hablar con la analista internacional y quien actualmente es embajadora